Reddit pregunta: ¿cómo una mentira arruinó tu vida? Después de que mi primera relación terminara por mi culpa, porque ella me engañó durante meses, mi ex difundió el rumor de que la había inmovilizado y violado por toda la escuela secundaria. Tuve que acercarme a ella y concertar una cita en un lugar público, donde trajo a sus amigas, víctimas de sus mentiras, para que la respaldaran, y pedirle que dejara de mentir sobre mí y que admitiera ante sus amigas que no era verdad. Finalmente, años después, sus amigas me dijeron que muchos la habían abandonado después de eso y que los que no lo hicieron se dieron cuenta de que era una mentirosa serial. En el instituto, tenía una mejor amiga que me maltrataba emocional y verbalmente. No entraré en detalles sobre todo lo que me dijo y me hizo, pero fue horrible y arruinó mi confianza durante mucho tiempo, y todavía tengo problemas para confiar y para entablar amistades y relaciones. Cuando finalmente tuve el valor de defenderme y romper la amistad, ella se lo contó a todo nuestro grupo de amigos, diciendo que yo le había estado haciendo y diciendo todas esas cosas, palabra por palabra, simplemente cambiando de dirección. Obviamente, todos se horrorizaron. Como fui educado y no le dije por qué había terminado con ella, para no arruinarle la vida, ella pudo contar sus mentiras al grupo primero y todos le creyeron y no quisieron escuchar ni una pizca de la verdad. Perdí a todos mis amigos cuando me mudé y me condenaron al ostracismo, lo que hizo que el equipo deportivo en el que estaba se sintiera muy incómodo. Me quedé solo porque le agradaba a uno de los entrenadores. Fue especialmente difícil porque, al ser autista, en ese entonces no diagnosticado, me costó hacer amigos y no entendía por qué nadie me creía a pesar de que estaba diciendo la verdad. Años después, uno de los amigos regresó arrastrándose y se disculpó porque ella había comenzado a abusar de él. Pero para entonces ya estaba hecho el daño. Me dolió porque estaba claro que ella sabía que lo que hacía estaba mal, ya que utilizó esas mismas palabras en mi contra. Me dolió aún más porque uno de los niños que le creyó había sido mi mejor amigo desde la escuela secundaria y me conocía mejor que nadie. Ya no tengo comunicación con mi familia. Prefirieron creer las mentiras que difundía la abuela de mi hijo antes que preguntarme cuál era mi versión de la historia. Estaba dejando al hijo de esta mujer y ella sabía que no podría ver a su nieto muy a menudo. Entonces comenzó a difundir algunos rumores atroces para que me quitaran a mi hijo. Mi propia madre me dijo en la cara que confesara las mentiras. Estaba tan molesta y angustiada por las acusaciones que empecé a sentir arcadas. Mi familia me conoce desde el día en que nací, pero decidieron creerle a una mujer que era conocida por ser una persona que disfruta complicando las cosas. En la universidad, estaba estudiando genética y comenzamos un proyecto sobre la drosopila. Me asignaron una compañera y, al principio, pensé que sería una niña mimada, pero empezó a ser muy amable conmigo. Me invitó a quedarme en la casa de su familia una noche y salimos a pasear un par de veces. Sin embargo, nunca se presentó a nuestras reuniones para trabajar en el proyecto. Pensé, no importa, lo terminaré yo sola. Unos días antes de la fecha de entrega, me pidió ver mi diario de trabajo para escribir su parte. Le dije que sí, ya que yo ya había terminado el mío, y me lo devolvió unos días después. Al final, saqué una C en el proyecto. Me pareció extraño, pero no afectó demasiado mi promedio, así que no le di importancia. Casi un año después, cuando estaba buscando un profesor de investigación para mi proyecto final de carrera, me seguían rechazando. Desesperada, le supliqué a mi profesor de fisiología que me diera una oportunidad. Me ofreció un contrato condicional con la opción de retirarme después de 3 meses. Trabajé muy duro para él. Un día, mientras estaba en el laboratorio con una chica de último año, me contó algo impactante. Mi compañera de laboratorio, Sydney, había llorado frente al Dr. Jackson en medio del laboratorio principal, asegurando que yo nunca me presenté a trabajar en nuestro proyecto de la drosopila y que tuvo que hacerlo todo ella sola. Todos en el laboratorio asumieron que yo era una floja que no hacía nada y hacía trampa. Pero mi compañera de trabajo me dijo que, después de un mes viéndome esforzarme, supo que Sydney había mentido. Me quedé en shock, pero todo empezó a tener sentido. Hasta el día de hoy, no entiendo por qué me jodió intencionalmente.
Si no hubiera sido una persona decidida, esto podría haber afectado seriamente mi capacidad para graduarme. Estoy convencida de que algunas personas en el laboratorio todavía creen que soy una floja, pero bueno, que te jodan, Sydney Jones, eres un imbécil. Padre de 2 niños pequeños durante un divorcio difícil, sus mentiras me costaron todos mis ahorros y un tiempo valioso lejos de mis hijos mientras luchaba contra ellos en los tribunales. DR, gané, pero arruinaron mis ahorros e innumerables relaciones. El otro padre intentó todos los trucos de los que se habla. En un momento, era el mejor padre y cónyuge, y al siguiente, un monstruo abusivo que maltrataba a su pareja y a sus hijos, un alcohólico violento, un padre ausente. Intenté conseguir un trabajo peor remunerado de lo que debería, y todo esto se lo dijeron a todos mis hijos, amigos, familia, compañeros de trabajo, la policía y el tribunal de familia con lágrimas de cocodrilo. De la noche a la mañana, la mayoría de las personas que consideraba amigos me abandonaron, mi familia se distanció de mí, mis compañeros de trabajo se mostraron distantes y yo podía oír los chismes. Eso me dolió y todavía me duele. Y luego el tribunal de familia vino a machacarme durante un tiempo. Moción tras moción, experto tras experto, visita tras visita del Servicio de Protección Infantil, interrogatorio policial, lo que fuera. Como ganaba más dinero, recibía la factura para ambas partes. Gasté todos mis ahorros demostrando mi inocencia una y otra vez durante años. Cada vez era lo mismo, se descubrió que mi pareja había mentido, pero nunca les pasó nada malo, así que la situación continuó. Durante el juicio final se supo que me habían dejado por otra persona y que su motivación era maximizar la manutención del cónyuge y de los hijos y limitar el tiempo que tenía con los niños. Llegó la sentencia final y se descubrió que ellos eran los violentos y mentirosos y obtuvieron menos apoyo financiero del que habrían recibido, mientras que yo obtuve la mayoría del tiempo y la capacidad de tomar decisiones sobre los niños. Pero, ¿qué pasa con los ahorros de toda mi vida? ¿Qué pasa con el daño a mi reputación? Desapareció. En la secundaria, cuando iba a la clase de 2008, sufrí mucho acoso escolar y, en mi primer año, era una completa necia, me sentaba en el ágora en lugar de comer en la cafetería, no hablaba nunca y no llamaba la atención. O eso creía. De alguna manera, empezó a correr el rumor de que, mientras me escondía en el ágora, estaba delatando a los chicos que fumaban en los SRO por dinero. Ni siquiera conocía los nombres de esas personas. El acoso escolar se reavivó de forma masiva y tuve que irme, lo que terminó cambiando toda mi vida, desde cómo interactúo con la gente, pasando por los amigos, hasta cómo interactúo con mi familia. Durante mucho tiempo me esforcé muchísimo para evitar atraer la atención negativa hacia mí. Sentía que dirigirme a alguien ya era una molestia. Nunca respondí al acoso, nunca me defendí, solo traté de mantener la cabeza baja porque sentía que cualquier otra reacción causaría una escalada. La gente actúa como si el acoso fuera simplemente un niño malo que te acosa para que le des dinero para el almuerzo, pero las cosas más graves, especialmente durante los años de formación de un niño, pueden marcarlo y afectarlo toda su vida. Ningún aspecto de mi vida ha quedado intacto. A veces me pregunto cómo sería yo si me hubieran tratado de manera diferente, aunque solo fuera por una persona. Nadie me preguntó qué estaba pasando, ¿es esto cierto? Porque la verdad no era lo importante, solo querían un chivo expiatorio. En la escuela secundaria tuve una grave infección de estreptococo, así que estuve en casa algunas semanas. Compartía un apellido similar al de otro chico del colegio, pero su nombre terminaba en E. Bueno, ese chico estaba pasando por algo y acabó suicidándose. Por supuesto, fue un evento trágico y todo el mundo estaba molesto. Ahora bien, el niño no era del agrado de nadie y, como yo era mía, todos pensaban que era yo. Así que mi página de Facebook empezó a inundarse de mensajes dulces sobre lo que la gente sentía por mí y la influencia que había tenido en sus vidas. Me pareció extraño, pero lo ignoré y seguí con mis juegos. Mi hermana estaba en la escuela, asustada, porque todos le habían dicho que yo había muerto y ella estaba enfadada porque nadie se lo había dicho, así que, cuando llegó a casa, irrumpió en mi habitación y gritó, «No estás muerta».
y me contó lo que había sucedido. Bueno, al final volví a la escuela y todos estaban asustados porque pensaban que era un fantasma y tuve que repetir, tenía faringitis estreptocócica, tantas veces que fui a mi tutor para pedir ayuda. El subdirector tuvo que aclararles a los estudiantes que yo estaba bien, pero el otro chico no. Aún hoy, 20 años después, de vez en cuando me encuentro con gente que pensaba que había muerto y me dice que no, que ese era Re. Ja, ja, ja. Tenía una amiga que se inventaba muchas cosas para proyectar una imagen determinada de sí misma. Decidí que no quería tenerla cerca porque hacía cosas molestas para llamar la atención. También sentía que quería estar incluida en demasiadas partes de mi vida, especialmente cuando se trataba de hacer cosas con mis futuros suegros. Se estaba volviendo realmente molesto y abrumador. Entonces comencé a distanciarme de ella. Finalmente me preguntó si estaba enfadada con ella o algo así y traté de decirle que necesitaba espacio de vez en cuando y que me incomodaba su constante insistencia en que me incluyera en las cosas que hacía con mis suegros. Después de arremeter contra mí por completo y acusarme de sentirme inseguro respecto a ella de alguna manera, le dijo a nuestros amigos en común que me había acusado de interponerse entre mi marido y yo. Por fortuna, después de explicárselo mucho a mis amigos, quedó muy claro que ese no era el caso, pero ella intentó sacar las cosas de contexto y mentir sobre cosas de todos modos. Lo bueno es que ya no somos amigos. Al principio de la pandemia, mi vecina empezó a hacerme acusaciones muy extrañas. Al principio, eran cosas sin importancia. Me acusó de golpear su coche con los botes de basura cuando lo sacaba a la calle cada semana. Luego me acusó de coger excrementos de perro del jardín y ponerlos en su camino para que los pisara. En otra ocasión, me acusó de ir a la caja de interruptores y saltar uno de los interruptores de su apartamento. La gota que colmó el vaso fue cuando se fue durante una semana y apiló algunos de los muebles de exterior comunes junto a su puerta trasera. El clima era agradable esa semana, así que mi mujer y yo salimos a usar los muebles y usamos uno de los cojines. Volvió y vio que los cojines no estaban apilados exactamente como los había dejado, lo que la convenció de que había usado ese tiempo para colarme e instalar cámaras. Me acusó de usar las cámaras para verla ir al baño y reírme de ella. Compartíamos una pared y estaba trabajando desde casa, así que, si ella iba al baño y yo me reía, estaba convencida de que era por ella. Mi madre también es nuestra casera y había estado tratando de mantener la paz entre mi vecino y yo por los problemas menores anteriores, pero cuando se reveló la acusación de haber plantado una cámara, mi madre trajo inmediatamente a mi hermano y a mi hermana, que son abogados. Uno es abogado corporativo y el otro trabaja en agravios colectivos. Ninguno de ellos me cuestionó. Todos se pusieron en modo ofensivo y escribieron una carta para recordarle que considerábamos esto como difamación per se y que, básicamente, me dejara en paz o presentaríamos una demanda. Mi madre la dejó sin contrato de alquiler sin ninguna penalización, solo queríamos que se fuera. De hecho, nos unió a todos y me hizo valorar el hecho de tener una familia maravillosa y comprensiva. En realidad no me afectó demasiado, pero durante la universidad tanto mis amigos como mi familia querían pedirme dinero prestado. Por suerte, pude conseguirlo porque encontré un trabajo muy agradable en la universidad. Por supuesto, cuando llegó el momento de devolverlo, desaparecieron. Incluso me aseguré de que me lo devolvieran en una fecha concreta, ya que lo necesitaba para clases y libros. Ahora gano mucho más y sé a quién debo evitar. Pero también soy mucho menos amable cuando se trata de dinero y de pedir prestado. Mira, estoy bastante seguro de que me darás el dinero si te lo pido, pero no va a suceder en función de sus elecciones de estilo de vida. Ja, ja, ja. Recibo tantos mensajes, párrafos, sobre no ayudar económicamente. Simplemente los ignoro. Curiosamente, ahora mismo hay alguien difundiendo mentiras sobre mí. Es un chico al que solía llamar mi mejor amigo. Por alguna razón que desconozco, recientemente ha empezado a hablar mal de mí. Primero lo hizo con mi supervisor directo en el trabajo, luego con todos en nuestro grupo, después con el dueño de nuestro bar, ese lugar donde se reúne nuestro grupo y donde trabajo, y, por último, con completos desconocidos. Como resultado, me golpearon, casi me despiden,
mi supervisor me defendió y perdí a personas a las que quería. Sin embargo, lo que realmente duele es el hecho de que él era mi amigo. Se suponía que yo era su padrino de boda, le ayudé a elegir el anillo de compromiso y le conté todo lo que había pasado cuando murió mi padre. Lo que dije en ese momento fue usado en mi contra. No sé si alguna vez podré volver a confiar en alguien así. Mi excompañera de piso, que era como una hermana para mí, me robó dinero y mi perro. ¿La razón? Decía que lo maltrataba, pero ¿por qué pensó que lo maltrataba? Porque siempre se aferraba a mí, pero nunca a ellos. Cuando iba a jugar con su perro, lo llevaban unas horas porque yo tenía algo que hacer. Luego se lo contó a todos y todos dejaron de hablarme. Nunca se disculpó. Esta mujer se aprovechó de una joven discapacitada, le quitó su dinero, la dejó con una deuda de $3,000 y luego le robó el perro y a todos sus amigos. Lo peor es que ella actuaba como si todavía fuera la niña mormona perfecta, cuando en realidad no lo era. Lo siento, todavía me siento resentido por ello. Podría haber sido mucho peor, pero fue una mierda. En resumen, es una tontería que volví con una ex después de años sin contacto. La primera vez que me dejó fue por otra persona. Cuando volvimos, ella terminó engañándome, así que terminé la relación. Ella decidió inventar todas esas mentiras sobre mí, diciendo que la golpeaba y que la maltrataba de otras formas. Publicó mi foto y mi nombre en todas las redes sociales. Sin embargo, lo extraño es que pasaron meses después de que rompimos y me negué a responder a sus tonterías a propósito. No hemos tenido contacto desde entonces. Bueno, durante un tiempo, mis amigos dejaron de hablarme y algunas mujeres de las aplicaciones de citas porque este ex incluso me publicó allí con un perfil falso y decía todas esas cosas horribles. Básicamente, me tacharon de violento y maltratador de mujeres. Por suerte, no la bloqueé en Instagram, así que aún podía enviarme mensajes. Nunca le respondí, pero tenía pruebas de que ella admitía haber mentido sobre todo y se reía de haber arruinado mi reputación. Por suerte es estúpida, porque hice capturas de pantalla de todo y limpié mi nombre. Sin embargo, me llevó un tiempo, porque mucha gente se pone de parte de la mujer con esa mierda, incluso sin hechos ni pruebas. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerden escribir sus propias historias en los comentarios y compartir el video. Esto es Dark Smart. Hasta la próxima, humanos.